Bueno, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos 1700 años atrás, a un drama intelectual increíble. Una disputa teológica que, ojo, no solo dividió a un puñado de pensadores, no. Esto redefinió la fe para miles de millones de personas y al final acabó dando forma al mundo tal y como lo conocemos. Y todo empezó con una pregunta. ¿Pero qué pregunta? Una con unas implicaciones, cósmicas. A ver, piénsenlo. ¿Jesucristo era una criatura? Sí, la más sublime que se puede imaginar, pero al fin y al cabo creada por Dios. ¿O era el mismísimo creador? Esta duda, esta simple pregunta, amenazó con romper la fe cristiana por la mitad, desde la misma base. Así que una cuestión que de verdad hizo temblar los cimientos de la fe. Y todo esto arranca con un nombre, Arrio. Un sacerdote de Alejandría, un tipo brillante, que propuso una idea que para muchos sonaba, muy lógica. El problema es que para otros era profundamente peligrosa. Vamos a ver el meollo del asunto, porque aquí está la clave. Por un lado tenemos la visión de Arrio. Él decía, el Hijo es una criatura, sublime, sí, pero una creación. Su lema, para que nos hagamos una idea, era, hubo un tiempo en que el Hijo no era. O sea, una jerarquía clarísima. Y por otro lado, estaba la visión, ortodoxa. Ellos decían que no, que el Hijo era coeterno con el Padre. No creado, sino Dios de Dios, luz de luz. Que compartían la mismísima esencia divina. Ojo, que no era una cuestión de quién manda más, sino de quién es quién. Eran dos visiones, totalmente opuestas, imposibles de reconciliar. Y que nadie piense que esto era una discusión de teólogos en una torre de marfil, ¿eh? Para nada, esto era una cuestión fundamental, una cuestión de salvación. A ver, para la Iglesia de aquel entonces la lógica era solo un Dios verdadero puede salvar a la humanidad, puede cerrar esa brecha gigante entre lo humano y lo divino. Si Jesús no era 100% Dios, ese puente se quedaba a medias, estaba incompleto. Lo que estaba en juego, ni más ni menos, era la promesa de la vida eterna. Claro, con estas cosas en juego, la controversia se extendió como un reguero de pólvora. Dividió al imperio y la crisis fue a más y a más hasta que llegó a un punto de no retorno. La cosa se puso tan seria que tuvo que intervenir el propio emperador. Nos plantamos en el año 325 después de Cristo. El emperador Constantino, que acababa de unificar el Imperio Romano, tenía un problema. Necesitaba que la Iglesia también estuviera unificada para mantener la paz social, y su solución fue a lo grande. Convocó una cumbre histórica, algo nunca visto, en la ciudad de Nicea. El objetivo, resolver la crisis de una vez por todas. Y lo que Constantino montó fue, de verdad, algo sin precedentes. Fue el primer concilio ecuménico. A ver, ¿qué significa esto? Pues imagínense a obispos viajando desde todos los rincones del mundo conocido, lo que ellos llamaban la oicumene, para juntarse en un único sitio. El objetivo era tan claro como ambicioso, acabar con la controversia de Arrio y crear una solución universal, una que uniera a todos los cristianos bajo la misma idea. Y aquí llegamos al clímax de la historia. Todo ese debate, todo ese enfrentamiento intelectual que tuvo lugar en Nicea, al final se redujo a encontrar una sola palabra. Una palabra que pudiera definir la esencia de Dios y cerrar el debate para siempre. Y esa palabra fue homousios. Es un término griego y significa de la misma sustancia. Ojo, que aquí cada matiz cuenta. No significaba de una sustancia parecida o similar, como querían algunos, no. Significaba de una sustancia única, idéntica. Lo que venía a decir, sin dejar lugar a dudas, es que el Hijo compartía la única esencia divina del Padre. Y aquí viene lo más audaz de toda esta decisión. La palabra homousios no está en la Biblia. Los obispos eligieron a propósito un término filosófico, uno que venía de fuera de las Escrituras, para proteger lo que ellos veían como una verdad bíblica esencial. Fue un movimiento, arriesgadísimo y a la vez genial. Era como blindar la divinidad total de Cristo para que nadie pudiera volver a interpretarla de otra manera. Hay un filósofo, Pavel Florensky, que lo describió de una forma increíble. Dijo algo así como, cuando el trueno homousios retumbó por primera vez, aquí el entendimiento recibió su golpe de gracia. Es que es potentísimo. Con una sola palabra, la visión de Arrio quedaba, fulminada, totalmente rechazada. El debate estaba zanjado. Pero claro, el concilio no solo se dedicó a rechazar una idea. Hizo algo mucho más importante. Construyó algo nuevo. Creó un documento que se iba a convertir en la piedra angular de la fe cristiana durante los siglos venideros. El resultado de todo esto es lo que conocemos como un símbolon.
es decir, un credo. Y esto no era un tratado teológico de cientos de páginas, era una declaración de fe, muy clara, muy concisa. Pensemos en ello como una especie de mapa o un plano diseñado para unificar a toda la Iglesia bajo una misma creencia. Y este credo organiza la fe de una manera muy sistemática en torno a la Trinidad. Primero habla del Padre, el creador de todo, después pasa al Hijo, el Salvador, y aquí es donde mete la frase clave del concilio, de la misma naturaleza que el Padre. Y por último, afirma al Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Es, en resumen, un mapa conceptual de la divinidad. Pero ojo, este credo no era un documento para guardarlo en un cajón y olvidarse. ¡Que va! Se convirtió en un texto vivo, algo que de verdad moldeó el día a día de los cristianos. Salió de las fórmulas que se usaban en el bautismo, definió cómo se rezaba porque establecía que al Hijo se le debía la misma adoración que al Padre e inspiró, muchísimos himnos y poemas que celebraban esa divinidad completa de Cristo. Y todo esto nos trae hasta hoy. Y la pregunta es inevitable, ¿qué importancia tiene todo esto 1700 años después? Pues se sorprenderían. El eco de Nicea resuena, y muy fuerte. Miren, el mayor legado de Nicea es, aunque parezca mentira, la unidad. Porque a pesar de todas las divisiones que han venido después, las grandes tradiciones cristianas, ortodoxos, católicos, protestantes, todas ellas comparten el credo de Nicea como una columna vertebral de su fe. En el fondo, en lo esencial, lo que las une es muchísimo más fuerte que lo que las separa. Y esa obsesión por la unidad no era solo teórica, Iba a lo práctico. De hecho, en el concilio también intentaron fijar una fecha común para la Pascua, que es la fiesta más importante del cristianismo. Y lo más curioso es que ese es un objetivo que todavía hoy se sigue buscando, una prueba de que el espíritu de Nicea, de alguna forma, sigue vivo. Hay una idea que resume muy bien la esperanza que hay puesta en esto. Dice que celebrar Nicea no debería ser solo un ejercicio de nostalgia, de mirar al pasado, sino un impulso hacia el futuro. Una oportunidad para que las distintas iglesias refuercen sus lazos y de alguna manera inicien un viaje de vuelta a esa raíz que tienen en común. Y con esto terminamos, con una pregunta para darle vueltas. ¿Cómo es posible que una decisión, una sola palabra, elegida en medio de un debate acaloradísimo hace 1700 años, siga definiendo la fe de miles de millones de personas en todo el mundo? Pues el eco de Nicea nos demuestra eso, el poder increíble y duradero que tienen las ideas para dar forma no solo a la historia, sino también al espíritu humano.